La cuarta lección de esta saga de los primeros cristianos que nos cuenta el libro de los Hechos. Como decíamos en la lección pasada, un organismo tiene vida, funciona. Por lo tanto, ni bien en Pentecostés recibieron el Espíritu Santo, empieza a funcionar la iglesia. Quiere decir que de aquí en adelante vamos a ver la iglesia funcionando, con todos sus problemas, con todos sus inconvenientes, con todos sus avances y retrocesos, pero siempre funcionando. Pedro se levantó en Pentecostés y le predicó a los judíos. Luego que todos habían hablado, se levantó Pedro para clarificar el mensaje para todos. Y los convoca al arrepentimiento, es decir, al cambio de mente, de forma de pensar, y al bautismo, que en la iglesia primitiva era inmediato. La gente recibía a Cristo y se bautizaba en el mismo momento. Recibieron el Espíritu Santo cada uno de ellos individualmente. Pedro les dice que se arrepientan, que se bauticen, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese día se añadieron 3.000 nuevos cristianos. Claro, ahí empieza la vida en comunidad. Y tenemos la primera descripción de la vida en comunidad aquí en la porción que hemos leído. Se caracterizaba por la perseverancia. Es decir, no había ninguno de estos que se convertían a Cristo que eran diletantes, iban de un lado hacia otro, sino por el contrario, era gente que perseveraba. Perseveraba en primer lugar en la fe. Dice que perseveraban en la doctrina o en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto de perseverar en la fe? Que ellos trataban de saber en primer lugar qué era lo que creían. Bueno, habían recibido a Cristo, pero ¿qué implicaba todo eso? ¿Por qué lo creían? Quiere decir que tenían que recorrer toda la enseñanza de Jesús. Eso es lo que creemos. ¿Y por qué lo creemos? ¿Qué decían las Sagradas Escrituras? Porque Pedro ya en Pentecostés comenzó a mencionar el Antiguo Testamento, la Sagrada Escritura, como base de lo que estaba diciendo. Y no solamente qué creemos, por qué creemos, sino también para qué creemos. La fe se transformó en acción. Lo que quiere decir que la perseverancia en la doctrina era para profundizar el conocimiento de la fe, para poder accionar con capacidad y con criterio, para transmitir la fe con sabiduría. Se va plasmando también en esto la autoridad apostólica, porque ellos perseveraban en la doctrina que les enseñaban los apóstoles. Por lo tanto, eso que dijimos en la primera lección, de que había que subrayar la autoridad apostólica, porque eran los que iban a transmitir la doctrina, está ya consolidándose en la iglesia. En segundo lugar, perseveraban en la comunión. Los judíos tenían una solidaridad que era solidaridad de raza. Estaban juntos, festejaban juntos, iban juntos al templo. Pero los cristianos comienzan a usar otra palabra, que es la palabra koinonía. La palabra koinonía es la palabra que se traduce en nuestra Biblia como comunión. Es mucho más que compañerismo. Es mucho más que solidaridad de raza. Koinonía es la unión vital y profunda. Para que haya koinonía, tiene que estar vinculada una persona con otra a través del Espíritu Santo y de la vida. Por eso la palabra comunión, koinonía, se utiliza únicamente para la iglesia y para la relación espiritual de los cristianos. Es decir, esa unión donde el otro no es un medio, sino un fin. No estoy para utilizarlo al otro, sino estoy para servirlo, para buscar la plenitud y el crecimiento, porque formamos parte de un solo cuerpo. Por eso dice, si uno se alegra, todos se alegran. Si uno sufre, todos se entristecen. Esto es la unión vital, la manifestación de cuerpo. La koinonía es algo totalmente nuevo que produce el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Y eso se manifestaba prácticamente porque en un tiempo de extrema pobreza, llevaban sus bienes a los apóstoles para que los repartieran los que tenían necesidad. Lo que quiere decir que cuando veían a alguien que sufría, como se sufría en aquel momento por la pobreza extrema, todos sufrían junto con él.
perseveraban en el partimiento del pan. El partimiento del pan era el mandato del Señor, recordando que eran uno en Cristo. Era la manifestación práctica, que siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos uno, que tenían comunión con Dios y comunión con los hermanos, comunión entre ellos. Era la expresión práctica de la comunión vertical y de la comunión horizontal. Y perseveraban en las oraciones. Los 10 días que van desde la ascensión del Señor hasta Pentecostés, los que estaban en el aposento alto oraban y siguieron orando. Y comienza la persecución y los vamos a encontrar orando y se conmueve el lugar en que están reunidos a causa de la oración de ellos. Y lo ponen a Pedro en la cárcel y la iglesia se reúne para orar. Ellos creían en el poder de la oración y la oración en común. Y esto formaba parte vital de la iglesia. Conocían el poder de Dios que movilizaban a través de la oración. La vida de los cristianos era ir al templo diariamente. Se reunían en el templo, el lugar público donde estaba toda la gente. Estaban todos juntos en el templo. Era el gran testimonio de la comunidad que vivía su experiencia cristiana delante de toda la gente. Y se reunían luego, por supuesto, no tenían lugares de reunión, se reunían por las casas para partir el pan. Y dice que la característica era la alegría, la simpleza, la sencillez de corazón. La primera comunidad cristiana perseveraba en ciertas cosas y todo eso después se reflejaba en el testimonio que daba delante del pueblo, una vida donde realmente el gozo de Dios se hacía todos los días visible. Eran fieles testigos del Señor. Es la primera visión que tenemos de la iglesia de Dios, del cuerpo funcionando, y la primera descripción que tenemos de cómo era la convivencia de los primeros cristianos. Comenzamos la lección.